Muy buenos días, chicas y chicos. Bienvenidos a la segunda semana de su guía de aprendizaje, evaluación por competencias. Vamos a continuar con la temática que estuvimos desarrollando durante la primera semana. Y adicional, les voy a dejar el primer taller que vamos a tener que elaborar para esta guía. Espero que puedan resolver todas las dudas que tengan con esta grabación y en caso que no, saben que quedo atenta a través de WhatsApp o por la plataforma Q10 para resolver aquellas inquietudes que surjan. Listo. Vamos a dar inicio con la temática. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante e indispensable desde el área de talento humano y es la descripción de cargos. ¿Cierto? Cuando hablamos de descripción de cargos es que vamos a crear el perfil de cada cargo que tiene la organización, pero para poder iniciar con este proceso es importante saber primero cuál es la importancia de crear un perfil de cargos, por qué se debe realizar y es uno de los primeros pasos para poder estructurar todo el proceso de talento humano que, como les comentaba en la clase pasada, a pesar de que no se le da la importancia que realmente tiene, ¿cierto? O que de pronto no sale a flote, pero que a la hora de la verdad hace parte de un proceso estratégico y es que gracias a él nosotros podemos hacer un buen proceso de selección, porque con la descripción o el perfil de cargos, primero podemos clarificar la misión de cada cargo, saber cuál es la función, cuál es el objetivo de ese cargo y qué relevancia tendrá este cargo en la organización. Un segundito que parece que se conectó Linda. Buenos días, Erlinda, ¿cómo está? Bueno, señoritas, muchas gracias por esperar. Bueno, Erlinda, como para ponerla al día, estaba iniciando a hablar de la descripción de cargos, ¿cierto? Continuando con la temática que habíamos desarrollado anteriormente, ¿cierto? Que eran las competencias, habíamos hablado del proceso de adquisición de nuevos talentos que incluye reclutamiento y selección. Ahora vamos a hablar de la descripción de cargos. Explicaba que la descripción de cargos hace parte de una de las estructuras más importantes a la hora de desarrollar todo el proceso de talento humano, a la hora de conformar el proceso de talento humano dentro de una organización, ¿cierto? Entonces, ya aprovechando que está usted acá, ¿por qué cree que es importante la descripción de cargos en una organización? Cuando Desde su uno, punto de cuando, vista. cuando la empresa describe el cargo, va directamente a lo que, o sea, el perfil que está buscando, no pierde tiempo ni dinero buscando el cargo, sino que ya está escrito, o sea, ya se escribió el cargo, para qué es el cargo, qué funciones va a tener, qué tareas le van a poner a ese cargo. O sea, ahí, cuando ellos van a buscar la persona para el empleo, ya ellos tienen que tener todo eso descrito para no perder tiempo ni dinero. Así es, Erlinda. Entonces, por eso digo que hace parte de las bases de talento humano porque es una de las primeras actividades que hay que desarrollar, listo, para poder, ¿qué? Poder tener un buen proceso de selección basado en competencias y que sea acertado a lo que necesitamos. Entonces, les estaba comentando que la importancia de la descripción de los cargos es que nos permite clarificar la misión de cada cargo, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué apunta? Determinar cuál es ese valor que va a aportar cada cargo, porque cada cargo, independiente del rango, va a tener una importancia porque va a desarrollar actividades que van a permitir el logro de qué? De resultados con base en la estrategia de la organización, ¿cierto? Adicional a esto,
nos permite revisar los productos y entregables de cada colaborador. Cuando hablo de productos y entregables de cada colaborador, estamos hablando de las responsabilidades de cada colaborador, ¿cierto? ¿Qué le corresponde hacer y cómo vamos a medir su desempeño? Porque es a través de cada actividad que uno va a medir el desempeño del colaborador. Y asimismo va a preparar documentación para la certificación ISO y la evaluación de desempeño. Ustedes saben que muchas organizaciones hoy en día están trabajando en el tema de la certificación con calidad a través de ICONTED o cualquier otra entidad. Entonces, es indispensable tener toda esta documentación y asimismo para poder hacer una evaluación de desempeño, que ya más adelante vamos a ver los tipos de evaluación de desempeño, pero para eso primero es importante tener organizado el perfil de cargo, saber cómo hacer un proceso de selección, que son las actividades que hemos desarrollado. Ahora, indispensable a la hora de elaborar un perfil de cargos es saber cuál es la tipología de cargos o roles que existen dentro de una organización. Cada organización decide cómo llamarlo, pero si de pronto hay unos nombres estipulados que podemos tomar como base y que de acuerdo a cada función, al tamaño de la organización, nosotros podemos adaptarlos. Esta información que yo les doy siempre va a ser de manera general, pero hay que tener en cuenta que una cosa es la teoría, pero cuando ya vamos a la hora de la práctica y a la hora de aplicar es totalmente diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que adaptarnos a cada organización, hay que saber también de qué sector es la organización, porque no es lo mismo el sector salud que el sector educativo o la parte de comercio. Entonces es indispensable podernos enfocar y adaptarnos según cada sector para poder determinar los cargos, los perfiles, las competencias que se requieren. Entonces, el rango, por decirlo así, más alto que podemos llamar es directivos, que son cargos estratégicos. En los directivos puede estar un gerente, un presidente, de acuerdo al nombre de la organización. Vamos a empezar con esta tipología de cargos a desglosar el organigrama, ¿cierto? ¿Se acuerdan que fue uno de los primeros temas en que hablamos, que es la base de toda organización? El organigrama para poder estipular los rangos, los cargos, las ocupaciones. ¿Listo? Entonces, hablamos de directivos o estratégicos, ya que estas son las personas que van a conseguir resultados a través de otros de forma más o menos lejana. Van a actuar en un plano estratégico y táctico, con base en las políticas generales o planes de negocio. Los directivos están más enfocados a un rol estratégico. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a tomar las decisiones y el rumbo de la organización. Ellos deciden, bueno, mi objetivo es X y yo voy a crear políticas de acuerdo a mis objetivos. Casi siempre los directivos son los dueños de las organizaciones o las personas que crean las organizaciones. Entonces, de acuerdo a cada persona se crean los principios, los valores, cada jefe le da su toque, cada directivo le da su toque a la organización y de acuerdo a su personalidad, a su perspectiva, a los logros, a lo que él quiera llegar, de esa misma manera va a realizar las estrategias. Entonces tenemos el primer rango que serían los directivos. Ahora pasamos a las jefaturas. Cuando hablamos de jefaturas son las personas que consiguen resultados a través de otros de forma más o menos próxima. ¿Por qué decimos a través de otros? Porque no son los que de pronto realizan a diario un trabajo operativo, repetitivo, sino que tienen personas a cargo que les van a permitir conseguir los logros, pero las jefaturas van a ser las personas que van a trabajar como líderes, ¿cierto? Que van a ser líderes inmediatos o jefes inmediatos que van a estar guiando, orientando para la consecución de esos objetivos o metas. Las jefaturas también actúan en un plano táctico operativo.
Miren que los directivos eran estratégicos, tácticos. Ya en las jefaturas estamos hablando de tácticos operativos. Es decir, que más que estrategia, ellos también van a desarrollar ciertas actividades que van a permitir la consecución de los logros. Entonces dice, actúan en un plano táctico operativo a nivel de objetivos, programas, normas o estándares. Listo, entonces, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre un directivo y una jefatura? Erlinda, no sé si de pronto nos puede colaborar. Bueno, señor, para mí el directivo es el que se encarga de dirigir toda una organización. Es el que pone la cara por la organización, el que representa a la organización, el que está atento a todo de la organización. La jefatura, como dice usted, son los jefes que se encargan de liderar pequeños grupos ¿cómo le explico? Que se hacen cargo o les ponen un cargo de, de menos responsabilidad. Ok, más que de pronto quitarles responsabilidad, porque cada persona tiene una responsabilidad, la diferencia más notoria es que los jefes ya no están en una labor estratégica. Puede que se hagan parte de pronto de cómo se organiza la estrategia o qué se va a hacer para la consecución de la estrategia, pero ellos están en un nivel un poco más táctico, operativo, ¿cierto? Que es, participan un poco de la estrategia, pero también de las actividades que se van a desarrollar para la consecución de los objetivos. Ahora ya nos vamos con estos dos últimos cargos que serían coordinadores y operativos. Cuando hablamos de coordinadores son las personas que aportan a la organización el know-how. Cuando hablamos de know-how hablamos del saber cómo, ¿cierto? Es que ellos aportan conocimiento, experticia, que tienen la experiencia para poder desarrollar las actividades. Ellos están en un plano táctico, de objetivos, de proyectos y formación, porque ellos también, a través de sus conocimientos, pueden formar a aquellas personas que tienen a cargo. Ellos van a estar también en una parte, por decirlo de una forma coloquial, vigilando, estar orientando y verificando que las personas estén haciendo el trabajo de acuerdo a los conocimientos y a su experiencia, ¿cierto? Como su nombre lo dice, coordinadores. Y por último está el cargo operativo, ¿cierto? Que son personas que trabajan más con actividades que son de resultados del día a día. Cada día deben dar un resultado, deben aportar algo y es, miren, que consiguen resultados por sí mismos, actúan en un plano operativo a nivel de objetivos, programas, normas y estándares. El coordinador era una labor un poco más de formación. Ya estos operativos deben adaptarse más a las normas, ¿cierto? Y a los estándares que tiene la organización según ese cargo. Pero cada tipología general de cargos, porque esto es una tipología general, no quiere decir que los cargos se debe llamar tu cargo es operativo, tu cargo es coordinador, eso es de acuerdo a cada organización, ¿vale? Pero sí es una manera general de cómo agruparlos y poder de esta manera estructurar el organigrama. ¿Listo? ¿Les quedó clara la información? No sé si de pronto habían visto alguna vez el tema de la tipología de los cargos, cómo se pueden agrupar. Pues no, que yo me acuerde, yo no. Perfecto, entonces miren cuán importante es poder estudiar esta tipología, porque ahora entonces ustedes van a desarrollar un cargo, un perfil de un cargo. ¿Listo? Permítanme un segundito y ya vuelvo para continuar con la clase. Bueno, chicas, muchas gracias por la espera. Vamos a continuar. Como les estaba comentando, entonces ya tenemos organizadas las tipologías general de los cargos o roles
que nuestros colaboradores van a estar desarrollando en la organización. Ahora vamos a estudiar cuál es el contenido del perfil de cargos. Vamos a ver la estructura, ¿cierto? Y pido por favor que estén muy pendientes de esta información porque ustedes van a desarrollar como primer taller de esta guía de aprendizaje el perfil de un cargo. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando, Dania y Erlinda? Dania, si de pronto no puede responder por el micrófono, por el chat. Sí, señor, yo estoy escuchando. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué información contiene el perfil de un cargo? Punto importante, el nombre del cargo. Hay que saber delimitar el nombre del cargo. Importante estructurar la tipología del cargo, ¿cierto? Pero también enfocarnos en qué proceso está, ya sea de atención al cliente, ya sea de pronto en un cargo más estratégico, en un cargo de coordinador, qué proceso o qué funciones va a desarrollar. Hay que tener en cuenta eso para poder estipular el nombre. Ahora el proceso. Les voy a poner un ejemplo. Dentro de Censa, ¿cierto? Hay varios procesos. Acá hay procesos estratégicos, hay procesos misionales y hay procesos que son complementarios. Entonces, en el proceso deben delimitar según cada organización a qué proceso pertenece. Listo. Por ejemplo, puede ser un proceso académico, puede ser un proceso de admisiones, de comunicaciones. El jefe inmediato. El jefe inmediato no siempre aplica para los cargos porque si estamos hablando de un cargo directivo, lo más probable es que no tenga un jefe inmediato y que él sea el jefe. Listo. Entonces, el jefe inmediato siempre va a depender de qué tipo de cargo vamos a seleccionar o qué cargo estamos realizando. Personas a cargo. ¿Cuántas personas va a tener a cargo? Esto también es importante porque recuerden que si vamos a escoger una persona que va a tener colaboradores a cargo, debe ser alguien que tenga un perfil de líder, que tenga buena comunicación, entre otras competencias que son indispensables para personas que van a estar a cargo de otros colaboradores. ¿Listo? También es importante una persona que tenga carácter, que pueda tomar decisiones. Ahora, nos vamos a detener en la misión y el objetivo del cargo, porque según la tipología de cargo debemos estructurar muy bien la misión. Una cosa es la misión, una cosa totalmente diferente son las responsabilidades específicas, que cuando hablamos de responsabilidades específicas me refiero a las funciones. ¿Listo? Entonces ya ahorita vamos a desglosar el tema de la misión. En cuanto al perfil, me gustaría que porfa puedan anotar esto, y es, el perfil, cuando vamos a estructurar el perfil, se divide en educación, formación, competencias y experiencia. Les voy a proyectar el modelo para que lo puedan hacerse una idea de cómo sería el desarrollo de este perfil de cargo. Confírmenme por favor si pueden observar lo que les estoy proyectando. La descripción del cargo es linda, no sé si me confirma por favor si puede verlo. Es linda. Bueno, sí, señora, estoy viéndose. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, esta es una sugerencia que yo les hago de cómo es un formato
de descripción de cargo. Yo les comparto, yo les voy a compartir en la plataforma Q10 y a través de WhatsApp este formatico como para que ustedes lo tengan como base y si en algún momento ustedes les toca implementar todo el proceso de talento humano en una organización, ya tengan de pronto formatos base. Es indispensable que toda la información que yo les comparto, como el diccionario de competencias que les compartí en la primera semana, lo guarden porque es información que les va a servir a la hora de ustedes desarrollarse y desempeñarse en cada cargo. Entonces, este ejemplo de descripción de cargo, miren que tenemos el espacio para el nombre, el jefe inmediato, cierto que el jefe inmediato, como les dije, es de acuerdo a cada cargo que vayamos a desarrollar, si tiene o no tiene un jefe inmediato, se pone el nombre, personas a cargo, se pone el número de personas que va a tener a cargo. Y el objetivo del cargo, que también estamos hablando de la misión. Ahora, y vamos por el desarrollo del perfil. ¿Qué quiero que tengan en cuenta y que por favor anoten para que no se les olvide? Y es la diferencia entre educación y formación. ¿Cuál cree usted, Linda, que es la diferencia entre la educación y la formación? Bueno, si tú consideras que eso que es el área de ¿cuál cree usted que de pronto puede ser la diferencia? ¿Qué se pone en educación y qué desarrollamos en, en la formación? Bueno, señor. La diferencia entre educación y formación es que nosotros desde pequeños, desde muy pequeños nos formamos como personas. Sí. Y nuestras actitudes, o sea, nosotros nacemos con actitudes que nos ayudan, o sea, esa es nuestra formación, la que con lo que nacemos, con lo que tenemos de nosotros, con lo que nosotros somos. Y la educación es la que adquirimos a medida de que pasa el tiempo. Bueno, señorita, en este caso es importante y hay una diferencia muy puntual entre educación y formación y es la siguiente. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de aquellos estudios formales. La educación, ahí entra el bachiller, ¿cierto? Los estudios escolares, entran a nivel técnico, tecnólogo, técnico, profesional, tecnólogo y profesional. ¿Cierto? Asimismo, todos los posgrados en educación. ¿Listo? Y en formación, ya ahí está relacionado todo el tema de seminarios, cursos o diplomados que se realicen para complementar la educación. ¿Listo? Entonces, en educación son aquellos estudios formales, técnico, tecnólogo, profesional y bachiller que se realizaron, y en la formación son aquellos cursos que se requieren, cursos, seminarios o diplomados que se requieren que complementen la educación. Entonces, de acuerdo al perfil que se requiera, por ejemplo, pongamos que aquí el cargo es de gestión empresarial, coordinadora de gestión empresarial es el cargo. Entonces, en educación se requiere a una persona que sea profesional en psicología, en áreas administrativas o áreas afines que estén relacionadas con la psicología o la administración. En la formación es, operativamente hablando, qué necesitamos que desarrolle o qué competencias en cuanto a conocimientos intelectuales tenga esa persona. Entonces, miren que maneje herramientas ofimáticas, que tenga servicio al cliente, que tenga, por ejemplo, algo de ética, un seminario, un curso de ética profesional. Listo. ¿Sí quedó claro la diferencia entre educación y formación? Sí le quedó claro, Erlinda. Sí, señor. Sí. Perfecto, entonces no quiero que haya confusiones ahí porque a ustedes les va a tocar desarrollar un perfil de cargo, entonces es importante que sepan educación y formación. Ahora nos vamos a las competencias. Ya habíamos hablado de cuáles eran las competencias, yo aquí les quise desglosar algunas
competencias importantes como el liderazgo, la comunicación, la capacidad de planeación y organización, sentido de pertenencia, responsabilidad, integridad, trabajo en equipo, etc. ¿Listo? Esas son las competencias necesarias que deben ir relacionadas con la educación y la formación. Ahora, experiencia. En ese cargo hay que ver qué tipología de cargo es y qué tanta experiencia se requiere. Cuando estamos hablando de cargos directivos y de jefatura, sabemos que es indispensable que tenga por lo menos mínimo 1 año, 2 años, de acuerdo al tamaño de la organización, para escoger el tiempo de la experiencia. ¿Listo? Entonces, ya cuando estamos hablando de cargos un poco más operativos, va a depender de las funciones, del manejo de personal, entre otras. ¿Listo? Listo. Bueno, chicos, entonces la experiencia es importante, ¿cierto? Porque ahí es qué tiempo requerimos que la persona conozca del cargo que va a desarrollar. Puede que suceda, ¿cierto? Que no necesite experiencia, que es una persona que nosotros dentro de la organización podemos formar, pero eso va a variar de acuerdo al cargo. ¿Listo? Ahora, bueno, tenemos otro punto que son las responsabilidades generales. Cuando hablamos de responsabilidades generales, estamos hablando de que todos los trabajadores van a tener esas responsabilidades, como por ejemplo, que sean puntuales, que tengan una buena presentación personal, que asistan a las reuniones, a las capacitaciones, que cumplan con el sistema de gestión de calidad, que cumplan con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que hoy en día con temas de la pandemia es muy importante. Siempre los cargos van a tener una responsabilidad general porque va a aplicar a todos los cargos, ¿cierto? Todos deben cumplir con calidad, todos deben cumplir con seguridad y salud en el trabajo, deben utilizar los recursos disponibles y asumir la responsabilidad, que es el cuidado, sentido de pertenencia de cada uno de los implementos. Y cuando ya hablamos de responsabilidades específicas, nos estamos refiriendo a qué? A las funciones. ¿Listo? Algunos tienen riesgos del cargo, que ya estamos hablando un poco más del tema de seguridad y salud en el trabajo, pero no es necesario que estén los riesgos del cargo. Pero hasta responsabilidades específicas o funciones es indispensable que lo indiquemos en la descripción del cargo. Entonces, ¿les quedó claro el formato como tal? ¿Cómo se va a diligenciar? Dania, Erlinda, no sé si me confirman, por favor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, es importante que les quede a ustedes muy claro el formato para que a la hora de diligenciarlo o en un futuro cuando lo puedan utilizar, sepan qué deben de escribir en cada recuadro. Ahora, es opcional en el tema de perfil de cargos estipular el salario y el horario. ¿Por qué? Porque casi siempre el salario y el horario serán a convenir de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al perfil de la persona, de acuerdo al presupuesto que tenga la organización. Pueden ser horarios rotativos. Entonces, por eso siempre les indico que el salario y el horario serán opcionales de incluir dentro del perfil de cargos, porque eso puede variar. Ahora nos vamos con la redacción de la misión. En la misión vamos a estipular cuál es el objetivo de ese cargo. ¿Listo? Entonces aquí yo les quise dejar como una especie de guía, por decirlo así, como un machetico, para que ustedes puedan realizar de manera adecuada el objetivo de un cargo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer aquí qué debe contener
una misión, debe tener una acción, una función. ¿Cuáles son las guías que va a tener para el desarrollo de ese objetivo y cuál será el resultado esperado? Listo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un cargo directivo. Miren que les puse verbos que pueden aplicar según cada cargo. En un cargo estratégico pueden utilizar palabras como planificar, orientar, en cargos directivos. Y miren que aquí empezamos a notar la diferencia entre las funciones de cada cargo. En un cargo directivo podemos estipular que ellos van a dirigir, a organizar o a controlar. En una jefatura, ya estamos, y aquí en la jefatura quisieron unir más el tema de una jefatura con una coordinación y ellos pueden programar, coordinar o supervisar, que recuerden que yo les decía que ellos están más en un rango de liderazgo. Y por último, los cargos operativos, que ya ellos se encargan como tal del día a día, que sería elaborar, realizar, verificar. Entonces, ya aquí tenemos el primer punto, que es ¿cuál? La acción. Vale, entonces en el ejemplo tenemos impulsar y dirigir como acción los procesos financieros, contables, tributarios y de sistemas de la compañía, que esa sería ¿cuál? Corresponde a, que, La acción. a la función, ¿verdad? De acuerdo, ahora vamos a hablar de las guías. De acuerdo con las políticas y directrices establecidas por el grupo dentro del marco legal vigente. Listo, entonces ya tenemos una acción que va a impulsar y dirigir. ¿Qué va a impulsar y dirigir? Procesos financieros, contables, tributarios de la compañía. ¿Cuál va a ser su guía o las bases para poder hacer eso? Las políticas y directrices establecidas por el grupo dentro del marco legal vigente. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Para qué queremos que cumpla esa función? Para disponer de una información económica, financiera, fiable y exacta, la generación de valor y los objetivos de rentabilidad y financiación previstos. Miren que para redactar lo que nosotros podemos llamar, entre comillas, una simple misión, ya existe una estructura. Yo les quise dejar este ejemplo que es bastante visible y que yo sé que les va a servir mucho de ahora en adelante, no solamente para la misión de un cargo, sino también para la misión de una organización y de de muchos contextos en que podemos desarrollar una misión. Listo. Sí le quedó claro, Erlinda entendió de pronto la dinámica de cómo desarrollar y cómo redactar la misión. Sí, Está bastante sencilla, ¿cierto? sí, se ve sencillo. La Se ve poner en práctica bien. así es, se ve sencilla porque ya está estructurada, ¿cierto? Pero para nosotros poder escoger una misión y para poderla redactar, primero hay que estipular cuál es la tipología del cargo para que nos sea más fácil empezar a desarrollarla, ¿cierto? Así es. Entonces, por ejemplo, Linda, una pregunta. Si vamos a hablar de una persona, un cargo que es operativo, que está en atención al cliente, ¿qué acción de las tres que están ahí puede escoger? En atención al cliente. Impulsar y dirigir. Atención al cliente, un cargo operativo. Guíese de la diapositiva. ¿Cuál cree usted que pueden ser las acciones? Las acciones. Uh-huh. Yo digo que, Mire los bueno, verbos que están. planificar, Sería, ¿cuál? yo digo que planificar y orientar.
Mire que estamos hablando de cargos operativos. En cargos operativos, donde dice cargos técnicos operativos, sería elaborar, realizar o verificar, porque sería un trabajo del día a día. ¿Listo? Es Ah, ya. importante que se guíe de acuerdo a la tipología del cargo. Mire que lo que está en los cuadritos rojos son las tipologías de los cargos. Hay cargos estratégicos, cargos directivos, cargos de jefatura, que ahí en jefatura unimos jefatura y coordinación, y están por último los cargos técnicos operativos, que son las personas que están más en un trabajo del día a día. ¿Listo? Y ahora, ya para culminar, ¿cierto? Con esta temática y con la clase de hoy, quiero hablarles de un punto importante y que debemos desarrollar desde el área de talento humano, y es la creación de un diccionario de competencias. Erlinda, ¿usted por qué cree que es indispensable de pronto hacer este diccionario de competencias, o qué se le ocurre que es un diccionario de competencias? Antes había escuchado que se debía hacer un diccionario de competencias. Pues, señor, la verdad yo no había escuchado eso. No tenía idea que se debía hacer un diccionario de competencias. No. Perfecto, señorita. Entonces, como ya les había comentado, chicos, estamos trabajando el modelo de gestión por competencias en una organización. Vamos a implementar las competencias en todos los procesos de la empresa. Nos estamos enfocando ahora mismo en talento humano. Entonces, ¿por qué es indispensable un diccionario de competencias? Y con un diccionario de competencias es donde vamos a relacionar todas aquellas competencias que vamos a requerir dentro de la organización, independientemente de el cargo. Nosotros vamos a estipular qué competencias son las que queremos en la organización. ¿Cierto? Decir, por ejemplo, yo en mi organización necesito líderes, necesito personas con capacidad, una competencia tecnológica, adaptación al cambio, que sean de comunicación asertiva, entre otras y muchas más competencias que yo les compartí en el diccionario. Entonces, es indispensable. En una organización ustedes no van a escoger de pronto 50 competencias, no. Pueden hacer como mínimo 10 competencias que ustedes puedan agrupar dentro de todos los cargos. Listo. Más adelante vamos a ver cuáles son los modelos de gestión por competencias, que ahí sí es la evaluación de competencias como tal. Pero para poder estructurar ese modelo es indispensable que ustedes creen un diccionario de competencias y que puedan relacionar ahí las competencias que son necesarias para todos los cargos. En el diccionario no van a discriminar la competencia según cargo. Ustedes simplemente es como hacer, por decirlo en palabras más coloquiales, un glosario de competencias de la organización. ¿Listo? Listo. Entonces, les voy a poner este ejemplo del diccionario de competencias. Es algo muy básico, no es algo que requiera de pronto de un formato específico, una estructura. Así como ven este cuadro que les estoy presentando, así se puede hacer el diccionario de competencias, o lo pueden hacer en forma de texto, como les parezca mejor. Solo que en un cuadro casi siempre es mucho mejor poder hacer las relaciones. Entonces, en el diccionario de competencias vamos a relacionar el nombre de la competencia que ustedes le pongan. Porque, por ejemplo, la competencia se puede llamar adaptación al cambio en algunas organizaciones, pero puede que ustedes le pongan a la competencia adaptabilidad. Entonces, de acuerdo a cada organización, ustedes van a escoger el nombre de la competencia. Y entonces aquí es donde varía la definición y el comportamiento asociado, porque según lo que ustedes vean que necesitan en la organización, así van a definir la competencia. Porque puede que para Lina la adaptación al cambio sea X o Y definición, pero para Linda o para Dania la definición de adaptación al cambio sea diferente. Entonces, cada organización va a tener un diccionario de competencias totalmente diferente.
Puede que tenga algunas mismas palabras, que se relacione, pero va a ser diferente porque debemos adaptar. Aquí les quise dar 2 ejemplos de cómo hacer un diccionario de competencias. Está la primera competencia, que es la adaptación al cambio, y en este ejemplo la describimos como es la capacidad para adaptarse y avenirse a los cambios, modificando, si fuese necesario, su propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, nueva información o cambios de medio. Listo. Entonces, ya tenemos un nombre de la competencia, ya definimos para nosotros como organización, no como Erlinda o como Dania o como Lina, sino como organización, que es la adaptación al cambio. Y ahora vamos a hablar de cuáles son los comportamientos asociados a esa competencia. ¿Qué características debe tener una persona que tenga esa competencia dentro de mi empresa? Entonces, en el ejemplo de adaptación al cambio, tenemos aquí que tiene una amplia visión del mercado y del negocio, que le permite anticiparse en la comprensión de los cambios y que se requerirá dentro de las políticas y objetivos de la organización. Entonces, escogemos nombre de la competencia. Para nosotros, ¿qué es la competencia? Y en los comportamientos asociados son las características que nosotros necesitamos que desarrolle o que tenga, o pueden ser conductas, que tenga la persona con esa competencia. ¿Listo? No sé si con ese ejemplo les quedó claro. O leemos el ejemplo de autocontrol. Pues leamos el autocontrol. El de autocontrol, listo, perfecto. Entonces, tenemos como otra competencia indispensable para nuestra organización el autocontrol. Para usted, Linda, ¿qué es el autocontrol? En palabras generales, ¿qué cree usted que es el autocontrol? Y yo digo que es, saber controlarse uno mismo y saber controlar la situación. Porque Perfecto. en cada empresa se viven situaciones extremas, el ambiente laboral muchas veces se pone pesado. Tenemos que autocontrolarnos y saber sobrellevar nuestras emociones. Perfecto. Entonces, para Linda eso es autocontrol. Ahora, para Lina, el autocontrol es la capacidad. La diferencia en Linda es que cuando ya vamos a hacer el diccionario, hay que utilizar palabras más técnicas, ¿cierto? Porque eso va a ser un documento que va a ser parte de todo el archivo de talento humano. Entonces, ya empezamos como, primero organizamos la idea en nuestra cabeza para nosotros, que es autocontrol. Y ya empezamos entonces ahora sí a organizar la idea. Entonces, en palabras más técnicas, es la capacidad para controlar las emociones personales y evitar las reacciones negativas. Permítame un segundo. Es la capacidad de para controlar las emociones personales y evitar reacciones negativas ante provocaciones, oposiciones u hostilidad de los demás, o cuando se trabaja en condiciones de estrés. Asimismo, implica la resistencia a condiciones constantes de estrés. Esta es una competencia que podemos llevarla a un cargo de atención al cliente, ¿cierto? Porque puede que nos lleguen clientes con reacciones negativas, con provocaciones, con oposiciones, o que de pronto dentro de la organización se trabaje bajo presión, ¿cierto? Y entonces tengamos personas que nos estén en algún momento, si cometimos un error, que nos vayan a gritar, que nos vayan a tratar mal. De eso se trata el autocontrol, que aunque estemos bajo estrés o bajo presión, seamos capaces de ¿qué? De manejar las emociones y decir, listo, estoy bajo estrés, pero yo no puedo tratar mal a mis compañeros. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué comportamientos necesita una persona que tenga esa competencia. Dice, maneja efectivamente sus emociones. Evita las manifestaciones de emociones fuertes o el estrés sostenido. Sigue funcionando bien o responde constructivamente a pesar del estrés. Actúa con calma. Listo, entonces le ponemos nombre a la competencia, qué es la competencia y cuáles son los comportamientos o las características que debe tener alguien con esa competencia. ¿Listo?
Ahora sí les quedó más claro con este ejemplo de autocontrol. Sí, señor. Perfecto, Dania, no sé si de pronto puedes respondernos. Perfecto, bueno, señoritas, entonces, ya conociendo, todo está claro hasta el momento, perfecto, muchas gracias, Dani. Entonces, ya conociendo cómo desarrollar un perfil de cargo y un diccionario de competencias, ahora nos vamos a enfocar en el taller para esta semana. Vamos a desarrollar precisamente el perfil de un cargo y un diccionario de competencias. ¿Listo? Yo les voy a explicar ahora la actividad. Por favor, si tienen dudas, vamos a resolverlas inmediatamente. Aprovechar que podemos interactuar casi que en tiempo real. Y si no, de todas maneras, yo quedo atenta por WhatsApp. ¿Listo? Entonces, aquí les estoy proyectando la actividad, yo se las voy a compartir en la plataforma Q10 en este formato que está en Word, porque lo van a desarrollar en este mismo formato, ¿listo? Ustedes no van a copiar y a pegar esto en otro formato, sino que van a trabajar sobre este que yo les voy a compartir y deben subirlo a la plataforma Q10. Entonces, aquí dice, taller perfil de cargos. Seleccione una empresa de cualquier sector económico, ya sea de comercio, de producción, de servicios, del sector financiero, tecnológico, construcción, educación, etcétera, cualquier empresa y aplique la gestión por competencias. Todos estos temas que estamos tratando hablan de gestión por competencias. Entonces, a través del desarrollo de un diccionario de competencias que contenga 4 competencias laborales necesarias para desempeñarse efectivamente en dicho sector. Entonces, por ejemplo, yo escogí el sector educativo. Entonces, yo voy a escoger 4 competencias que yo crea que son necesarias que una persona o un colaborador deba tener en el sector de educación. Por ejemplo, atención al cliente, liderazgo, que tenga comunicación asertiva y autocontrol. Vamos a poner un ejemplo de esas 4. ¿Listo? Entonces, ya yo escogí mi sector, que es el económico, y ahora voy a escoger 4 competencias. A esas 4 competencias, chicos, ustedes le van a desarrollar el diccionario de competencias. Además de escoger esas 4 competencias y ponerle nombre, una definición y los comportamientos asociados, van a ser la descripción de un cargo propio del sector económico seleccionado. Entonces van a escoger un cargo, en el ejemplo que yo les estoy poniendo, un cargo del sector educativo. Entonces, y al cual le van a aplicar las competencias descritas previamente. Entonces, yo escogí el sector económico. Ya yo escogí 4 competencias. Ahora, ¿qué cargo del sector educativo quiero desarrollar yo? Entonces, yo voy a escoger, por ejemplo, coordinación académica. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Sector servicios, cargo de atención al cliente. No me van a escoger este mismo ejemplo. ¿Listo? Queda vetado el sector, el cargo de atención al cliente. Entonces, yo aquí les quise relacionar un listado de competencias laborales como guía para el diccionario de competencias. Y además les puse un ejemplo de cómo desarrollarlo. Entonces, ustedes, si desean, pueden escoger cualquier competencia de las que yo les relacioné aquí o pueden buscar otras competencias. Esto es como un ejemplo para que tengan una guía lista. Entonces, aquí les compartí, ya yo les dejé listo para que solo sea diligenciar el diccionario de competencias. El que está en amarillo es un ejemplo. No pueden poner ese mismo ejemplo. Y aquí tienen que poner 1, 2, 3 y 4 competencias. Recuerden que deben nombrar esa competencia, definirla y los comportamientos asociados. El ejemplo que yo les puse aquí fue comunicación. Entonces lo describimos, es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva.
exponer aspectos positivos, la habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un propósito. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad. ¿Listo? Y los comportamientos asociados es reconocido por su habilidad para identificar los momentos y la forma adecuada para exponer diferentes situaciones en las políticas de la organización y llamado por otros para colaborar en estas ocasiones. Listo, entonces ese es un ejemplo que no pueden repetir ni la competencia de comunicación y tampoco pueden repetir el cargo de atención al cliente. Entonces, ya ustedes realizaron el diccionario. Si quieren, antes de hacer el diccionario, estipulan qué cargo van a hacer. Porque acá abajito les comparto el formato de descripción de cargos que deben realizar. Entonces, van a escoger el nombre del cargo. Yo había escogido coordinación académica, yo pongo coordinación académica. Jefe inmediato, si tiene jefe inmediato, que puede ser un rector, o no tiene jefe inmediato. Personas a cargo, si tiene personas a cargo, número de personas que tiene a cargo. El horario y el salario, si ustedes desean, lo pueden estipular, no es obligatorio. Y aquí deben tener en cuenta lo que hablamos y lo que les expliqué ahorita sobre la misión. Listo, que recuerden cómo redactar el objetivo de un cargo. ¿Vale? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces acá van a ser los requisitos formales en cuanto al perfil, que es la educación que requieren para el cargo, que recuerden que la educación es bachiller, técnico, tecnólogo o profesional, la formación que serían seminarios, cursos o diplomados. Aquí en competencias van a poner las 4 competencias que pusieron en el diccionario arriba. Y en la experiencia es la experiencia laboral que debe tener la persona que va a aplicar el cargo que ya seleccionaron. Aquí ya yo les dejé estipulado unas responsabilidades generales, que eso no lo van a cambiar, lo van a dejar como está, pero sí van a relacionarme 1, 2, 3, 4 y 5 funciones que debe tener ese cargo. ¿Listo? Le van a crear unas funciones, van a crear los requisitos formales, van a hacer la misión u objetivo del cargo y el nombre. ¿Listo? Todo eso lo van a relacionar aquí en este mismo formatico, no le van a modificar nada, solo van a diligenciar los cuadros y aquí abajito van a poner su nombre y su folio y ya. Van a diligenciar donde dice estudiante y folio. Listo. Y toda esta información me la van a subir a Q10 en este mismo formato de Word para yo revisarlo. No sé si de pronto Erlinda le quedó alguna duda o a Dania o está claro la actividad del taller que tienen que realizar. Pues ella hasta el momento me quedó claro. Una duda, pues ya cuando lo vaya a realizar, que me aparezca, pues yo le escribo. Perfecto, Erlinda. Yo quedo atenta. Si tiene duda, puede escribirme por el chat privado o por el grupo, que en caso de que algún compañero tenga una duda, pues la resolvemos entre todos. ¿Listo? Entonces, chicos, la actividad se las estaré subiendo a la plataforma hoy. ¿Hasta cuándo tienen plazo ustedes para desarrollar esta actividad? Hoy estamos a sábado 7. Tienen plazo máximo hasta el viernes 13 para realizar la actividad y subirla a Q10. El viernes 13 a las 11:59 p.m. se cierra el plazo para que ustedes puedan subir esta actividad a Q10. No me la van a mandar por WhatsApp, sino directamente a Q10. ¿Listo? Entonces, chicas, esto ha sido todo por la clase de hoy. Les agradezco mucho la paciencia, ¿cierto? Porque saben que, bueno, yo estoy también acá en la oficina, a veces tengo que tratar algunos temitas, pero les agradezco la paciencia, les agradezco la participación. Y para aquellos que no pudieron asistir a la clase, la idea es que ojalá para las próximas clases se puedan conectar, podamos participar y puedan resolver todas las dudas que tengan. Listo. Yo les estaré compartiendo, así como hice con la clase anterior,
el link de YouTube para que puedan ver la grabación de la clase apenas Google Meet me la comparte. ¿Vale? Bueno. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Que tengan un feliz fin de semana y recuerden siempre seguir cuidándose. Gracias. Que tengan buen día y que estén muy bien. Igual. Con mucho gusto, Dania. Que estén muy bien.